Buen día, les voy a hablar de la conferencia que tuvimos el pasado miércoles en el auditorio de la escuela de la universidad, en la escuela de nutrición, en el cual veíamos una conferencia sobre las empresas, sobre cómo emprender y cómo las empresas han salido adelante. Vimos algunos ejemplos de cómo se han estado desarrollando y vimos a algunos jóvenes emprendedores que nos mostraban sus proyectos. Hablaron, por ejemplo, o vimos como ejemplo central de la presentación que unas personas en Estados Unidos, creo, habían desarrollado una hielera que tenía algún tipo de innovación. No pudimos ver el video en el momento, pero según recuerdo era algo bastante innovador para lo que actualmente se considera como una hielera. Y veíamos cómo esta persona había lanzado su campaña por internet y la había sacado adelante, exponiendo su idea para que otras personas la financiaran o le apoyaran con algún donativo para que esa persona llevara a cabo su idea. Varias veces yo también he visto cómo han desarrollado campañas en Kickstarter, la página de internet de la que hablaban, y realmente hay personas, emprendedores, que han sacado adelante sus proyectos por este medio. Y era justamente de lo que nos hablaba, de cómo nosotros podríamos hacer algún proyecto para sacar adelante una idea propia que nosotros tengamos. De hecho, nos motivaron a que nosotros hiciéramos o desarrolláramos alguna idea que tuviéramos para emprender nosotros mismos nuestras ideas o nuestros conceptos que pudiéramos desarrollar. Vimos también la era una ley de Moore, en la cual decía esta persona Moore que la tecnología avanzaba muy rápido. Como ejemplo nos decía que la capacidad de un chip de computadora va a duplicar su capacidad cada 18 meses. Estamos hablando de que en menos de 2 años los equipos electrónicos aumentan su capacidad. No solo, bueno, él hablaba de computadoras, pero hoy yo creo lo vemos más, por ejemplo, en el caso de los celulares o otros tipos de tecnologías, por ejemplo, las mismas televisiones que cada 2 años lanzan o innovan mucho en cuanto a la tecnología que se va desarrollando. De esto habla esta persona Moore, y de esto se hablaba en la conferencia, de cómo innovar. Vimos, por ejemplo, ejemplos de algunas empresas que les había costado o que no se habían adaptado a los cambios que habíamos tenido en los últimos años. Un ejemplo, me parece, de los 90 a los 2000 era Kodak, que desarrollaba cámaras análogas y rollos para esas cámaras en los años antes de la década de los 90, pero que ya de la década de los 90 y 2000 para acá no supo adaptarse al cambio y ya no desarrolló nuevas tecnologías. Para cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde, ya había sido reemplazado por las nuevas tecnologías digitales, por ejemplo Facebook, Instagram, que ya pues es prácticamente lo que hoy en día todo el mundo utiliza. Kodak había bajado, o en comparación con años anteriores, veíamos como cada año disminuía su capacidad. Me parece que de 2014 a 2016, estos 2 años, fueron en los cuales Kodak más bajó su capacidad, siendo una empresa que valía muchísimos millones, a ser una empresa muchísimo más pequeña, que al final creo termina siendo una empresa con activos muy cortos o muy reducida en comparación con el gigante que era. Vimos otro ejemplo que era el de Yahoo en comparación con Google, que en cierto momento eh, Google era muy pequeño y Yahoo era muy grande en años anteriores, a principios de la década de los 2000, y Google, o las personas que tenían Google, se acercaron a las personas que tenían Yahoo para tratar de proponerles un negocio y unir, digamos, fuerzas para hacer un desarrollo, digamos, más completo de lo que eran estos dos servidores, tanto Yahoo como Google.
Yahoo en su momento se negó y Google siguió desarrollándose, siguió avanzando. Pasaron los años, 2006 creo que fue el despunte de Google, y vimos como ya a partir de entonces, tanto como Google bajaba, Yahoo, más bien tanto como Google subía, Yahoo bajaba su capacidad. Entonces vimos estos ejemplos de cómo estas empresas en años anteriores, en los últimos años, se desarrollaron de esa manera. Y vimos estos dos ejemplos, pero realmente hay muchos. El caso también, por ejemplo, de Uber y las nuevas tecnologías, de Netflix en comparación con Blockbuster, que también lo hemos visto en los últimos años. Y creo que el enfoque principal de esta conferencia, pues es que nos demos cuenta cómo está avanzando el mundo, cómo todo sigue adelante y cómo las personas que tienen ideas salen adelante. Lo comentó fue una muchacha que era eh, influencer, me parece, se rentaba pues para hablar de marcas, no ella, sino sus redes sociales, para que de esta manera, siendo ella tan famosa dentro de las redes sociales, teniendo muchísimos seguidores, ella misma podía emprender un negocio de esta manera y nos incentivaba para que nosotros hiciéramos exactamente lo mismo. Fue básicamente eso lo que vimos en la conferencia.